y proclamamos la sangre preciosa de Jesús sobre este lugar y sobre cada vida. Y reconocemos el poder de la sangre preciosa que nos da acceso con valentía, con seguridad, con confianza al trono de la gracia. Señor, esa sangre poderosa, esa sangre santa, esa sangre inocente, esa sangre que tiene poder, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, mi Jesús. Dios es bueno, amén. Salude a 2 o 3 personas ahí alrededor de usted, por favor. Denle un saludo a alguien, bendiga a alguien, una sonrisa. Sean todos bienvenidos. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Te adoro, Señor, en esta hora. Gracias, Jesús. Miro a mi alrededor, me rodea tu esplendor. Salió la publicidad de la... Gracias, Jesús. Miro a mi alrededor, me rodea tu esplendor. Tu gran belleza y majestad son imposibles de imitar. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto, amado. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto. Aleluya, Señor. Me inundas con tu grande amor, el mismo que vida me dio. Nada se puede comparar con un instante ante ti estar. Eres hermoso,
hermoso, eres hermoso, Señor, eres perfecto, eres hermoso, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado. Levanta tus manos y adora a Jesús, vamos. Levanta un altar de adoración al Señor Jesús. Eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el, dile, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado. Eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto. Levanta tus manos a Él, dile: Señor, tú eres hermoso. Tú eres hermoso, tú eres hermoso, tú eres hermoso. Eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Una vez más, eres dale un fuerte aplauso al Rey Jesús. Gracias, mi Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del enemigo. ¿Cuántos aquí han sido redimidos del poder del enemigo? Díganlo, dice la palabra de Dios. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Y qué es lo que dicen los redimidos? Dicen que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Qué gusto estar en la casa de Dios. Qué gusto poder adorar al Señor. Qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo y hablar del tema más apasionante de Dios. Amén. ¿Cuántos vienen hoy con un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios? Gloria al Señor. Hermano, me gusta tu actitud. Eso es todo. Con esa pasión. Hay una carta en el Nuevo Testamento, probablemente usted la haya leído en alguna ocasión. Una carta que a veces no se le da quizá la importancia, el peso que tiene. Rara vez oímos que se enseñe o se predique acerca de ella.
Es una carta que solo tiene un capítulo. Es más, la podemos leer ahorita tranquilamente. Me refiero a la carta del apóstol Pablo a Filemón. Amén. Alguien dice, pastor, ¿eso está en la Biblia? Sí, señor, está en la Biblia. Es una carta de un capítulo y la vamos a leer porque hoy quiero compartir con ustedes algo muy, muy hermoso, una historia muy hermosa, una enseñanza muy hermosa que sale de esta carta precisamente. Amén. ¿Estamos listos? Ok. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, probablemente esposa de Filemón, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, y aquí viene el objetivo de la carta que está enviando el apóstol Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo está escribiendo esta carta desde prisión. Dice, te ruego, escuche esto, te ruego por mi hijo Onésimo. Diga conmigo, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Engendré mis prisiones significa que Onésimo creyó en el evangelio, le entregó su vida al Señor Jesucristo como resultado de la predicación del apóstol Pablo en la prisión. A mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual, escuche, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, vea, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele, escuche esto, como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La carta de Filemón, como pudimos leer, gira en torno a un hombre llamado Onésimo. Básicamente la razón por la cual el apóstol Pablo le escribe esta carta a Filemón, un colaborador suyo, una persona que, de acuerdo a lo que Pablo describe, tenía una iglesia en su propia casa, predicaba el evangelio en su casa. Y entonces el apóstol Pablo le escribe esta carta, pero el tema central de la carta es un hombre que está en prisión con el apóstol Pablo, que se llama Onésimo, quien, de acuerdo a la epístola, era un esclavo. Vea cómo Dios, me parece fabuloso cómo Dios organiza todo el asunto. Quiero que me ponga mucha atención, porque le quiero explicar todo lo que está sucediendo aquí. Este hombre Onésimo, de acuerdo a la epístola, repito, era un esclavo propiedad del creyente llamado Filemón, a quien está dirigida la carta. O sea, Onésimo, que está en prisión con el apóstol Pablo, era un esclavo que era propiedad. Recuerde, estamos hablando de épocas donde la esclavitud era muy común, para que nadie se alarme ahora. Así que
este esclavo Onésimo era propiedad del creyente Filemón, a quien está dirigida la carta, quien por lo que leemos era un pastor colaborador en el ministerio del apóstol Pablo. Este hombre Onésimo fue, curiosamente, digo curiosamente porque yo veo la mano de Dios detrás de todo el asunto, fue curiosamente encarcelado en la misma prisión y probablemente en la misma celda donde estaba el apóstol Pablo. En esta época o en este momento donde el apóstol Pablo escribe la carta, él está en prisión. Recuerde que el apóstol Pablo fue preso en múltiples ocasiones por causa de estar predicando el evangelio. Ahora, Onésimo fue también encarcelado, pero por circunstancias diferentes a Pablo. Al parecer, por algún delito cometido contra su propio amo Filemón. Escuche esto. Mientras Onésimo estuvo en prisión, el apóstol Pablo lo ganó para Cristo. Mientras Onésimo estuvo en prisión, el apóstol Pablo le predicó el evangelio y Onésimo le entregó su vida al Señor. Aquel esclavo que había sido metido en prisión, ahora era también un hijo de Dios, era también un seguidor de Jesucristo. Así que mientras Onésimo estuvo en prisión, el apóstol Pablo lo gana para Cristo y este se convierte dentro de prisión en un útil compañero, escuche bien, servicial y comprometido con la causa del evangelio y con Pablo mismo. Tanto que el apóstol Pablo consideró en pedirle que se quedara con él después de haber cumplido su condena. El apóstol cuenta en la carta: quisiera que él se quedara, Onésimo se quedara conmigo para que me sirviese en lugar tuyo o en representación tuya. Recuerde, la carta está dirigida a Filemón. Y entonces Pablo está pensando, este hombre se vuelve tan útil, se vuelve tan valioso para Pablo que considera pedirle que se quede con él después de haber cumplido su condena. Ahora, lo interesante es lo que sigue a continuación. Onésimo, diga conmigo, Onésimo, cuyo nombre significa útil y también significa provechoso. Diga conmigo, útil. Diga conmigo, provechoso. Este hombre, este esclavo, nos enseña una bella historia de cambio y de transformación de las tinieblas a la luz, de vivir una vida sin propósito a ser un importante colaborador con el apóstol Pablo y un obrero fiel de Jesucristo, por medio del cual hoy usted y yo podemos ser inspirados a través de su historia. Entonces, veamos algunas cosas aquí. La Biblia dice que Onésimo era un esclavo incrédulo, propiedad, como ya les dije, y eso lo dice el verso 16 de la carta, propiedad de un creyente llamado Filemón. Él llegó como un incrédulo, inclusive llegó a prisión. De acuerdo a lo que leemos en la carta, hubo una situación entre Onésimo y Filemón. Probablemente el mismo Filemón lo metió en prisión, quizá por razón de algún robo o de algún delito que cometió estando en casa de Filemón. Pero este hombre llegó prácticamente como un esclavo incrédulo a prisión. Ahora, ¿quién de nosotros, iglesia, mientras estuvo en incredulidad y sin conocimiento de Dios, no fue también un esclavo de este mundo? Amén. No fue también esclavo del pecado, no fue también esclavo de los placeres, no fue también esclavo de las tinieblas, viviendo una vida hueca, una vida sin propósito. A mí realmente me parece muy asombroso que la historia de Onésimo sea tan poco mencionada por los predicadores, siendo tan bella ilustración de cómo una persona es transformada por el poder del evangelio. Onésimo llegó a prisión siendo un esclavo incrédulo. Pero mientras Onésimo fue incrédulo, recuerde que su nombre significa útil o provechoso. Mientras Onésimo fue incrédulo, su vida era inútil en cuanto al plan y al propósito de Dios. Ninguna persona, escucha iglesia, viviendo en incredulidad es provechosa o es útil en cuanto a los propósitos de Dios en esta tierra, en cuanto al diseño y el plan de Dios. La mayor parte del tiempo, no solamente la vida de una persona que vive en incredulidad no es provechosa o útil, sino que la mayor parte del tiempo antagoniza con los planes de Dios, siendo muchas veces inclusive piedra de tropiezo en la vida de otras
personas. Así que tristemente no solamente una persona incrédula no es provechosa para los planes y propósitos de Dios, sino también ahora un creyente con una mentalidad de esclavo puede ser o vivir de manera que no es, escuche, provechoso para el reino de Dios. Y eso es algo que yo quiero enfatizar puntualmente ahora. Debemos entender que Dios nos ha salvado y nos ha rescatado, no solamente para liberarnos del pecado y del infierno, gloria a Dios por eso. Dios nos ha salvado y también nos ha rescatado y nos ha llamado a ser provechosos y útiles en su reino. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque es maravilloso que Dios nos haya rescatado y nos haya salvado del pecado, de la muerte espiritual, del infierno, de una eternidad sin Dios. Pero Dios no solamente nos rescató para eso, Dios también nos rescató para que usted y yo llegáramos a ser provechosos y útiles en su reino y en su propósito en esta tierra. Ahora, volviendo a Onésimo, Pablo le dice a Filemón que en otro tiempo Onésimo había sido para él inútil, el cual, dice la palabra, en otro tiempo te fue inútil. Inútil no significa, escuche, bueno para nada. No es que Pablo le estaba diciendo a Filemón que en otro tiempo Onésimo le había sido un bueno para nada. No se refería a eso. Él era un esclavo, seguramente tenía tareas y responsabilidades y trabajaba duro, trabajaba arduamente. Cuando Pablo le dice a cuando Pablo le dice a Filemón que Onésimo en otro tiempo había sido inútil, no significaba que era un bueno para nada. Más bien significaba, escuche bien, que no era provechoso para un fin específico o para una labor específica. Pero ahora, siendo un creyente discipulado por Pablo, el que en otro tiempo no fue provechoso, hoy sería muy útil en cuanto al propósito y el plan de Dios. Por eso Pablo dice en la carta, verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. Si me puedes poner los versos, exacto. Pero ahora a ti y a mí. Diga ahora. Porque en otro tiempo se refiere a cuando él no era creyente. Recuerde, él llegó siendo un esclavo incrédulo a prisión. Pero ahora dice el apóstol Pablo, mi hijo Onésimo, al cual engendré en mis prisiones, lo gané para Cristo. El hombre conoció al Señor. El hombre experimentó la salvación y se ha convertido ahora. Imagine usted tener al apóstol Pablo no solamente como padre espiritual, como mentor, sino también como aquel que lo discipula y que lo entrena dentro de la prisión. El hombre llegó a convertirse realmente en una persona, como él mismo lo describe, una persona muy útil. Recuerde, Onésimo significa útil, provechoso, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hoy Onésimo sería muy útil en cuanto al propósito de Dios. Qué maravilloso, escuche bien, que una persona que ha vivido en la esclavitud, número uno, que ha vivido en la incredulidad, número dos, apartado de los planes y de los propósitos de Dios, sea tan poderosamente afectado por el evangelio y totalmente transformado por el amor de Dios para convertirse ahora, diga conmigo, ahora, en un instrumento muy útil y provechoso para los planes de nuestro Dios y Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Onésimo no tuvo un pasado brillante, más bien tuvo un pasado vergonzoso. En el verso 18, Pablo describe posiblemente la razón por la cual Onésimo se encontraba ahora en prisión. Si en algo te dañó o si en algo te debe. Dicen los estudiosos acerca de la palabra que muy probablemente la razón por la cual Filemón, se cree que Filemón fue quien metió en la cárcel a Onésimo, su esclavo, fue por razón de un robo en su propiedad, en su función como esclavo. Así que esta persona, Onésimo, no tuvo un pasado brillante, más bien tuvo un pasado vergonzoso. Hubo un motivo por el cual Onésimo fue puesto en prisión. Repito, se dice que fue
probablemente por algún robo o por alguna situación. Por eso Pablo dice, si en algo te dañó, te afectó o te debe algo. ¿Ok? Entonces, parece que fue por alguna situación así. Ahora, ciertamente nuestro pasado, diga nuestro pasado, no es nada atractivo si apareciera en un currículum en busca de un puesto en el plan y en el propósito de Dios. Este hombre, esclavo, incrédulo y además con un pasado del cual no podía enorgullecerse. Todos, escuche, todos hemos hecho cosas por las cuales nos avergonzamos y algunas de ellas, de vez en vez, nos persiguen como fantasmas todavía en nuestro presente. ¿Cómo saben de lo que estoy hablando? Todavía muchas de esas cosas que pertenecen a nuestro pasado, que pertenecen al ayer, que pertenecen a nuestros errores, que pertenecen a nuestra vida vieja, de vez en vez se aparecen como fantasmas. Algunas veces el enemigo las usa para tratar de meternos en condenación o para tratar de convencernos de que usted y yo seguimos siendo las mismas personas que éramos antes, para que regresemos a lo mismo viejo. Escuche bien, todos hemos hecho cosas por las cuales nos avergonzamos y algunas de ellas, repito, de vez en vez nos persiguen como fantasmas en nuestro presente. Pablo sabía que para bien de que Onésimo fuera un instrumento poderoso en las manos de Dios, escuche bien, debía sentirse completamente liberado de la culpa por sus yerros y por sus errores. Porque un creyente que no se siente liberado de su pasado y perdonado completamente por Dios, no puede ser provechoso para la obra. Si un creyente necesita sentirse completamente liberado de la culpa, completamente liberado del pasado, completamente perdonado por Dios, para entonces llegar a ser provechoso para la obra de Dios. Así que las palabras de Pablo fueron contundentes en este respecto hacia Filemón. Escuche bien, ya Dios había perdonado a Onésimo. Ya Dios había perdonado su pasado, ya Dios había perdonado su vida vieja, ya Dios había borrado, como dice la palabra, acerca de los que son lavados por la sangre del Cordero: nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Pero entonces el apóstol Pablo hace algo que me maravilla, me bendice muchísimo, tratando de que Onésimo se sintiera completamente liberado de sus errores, completamente liberado de sus yerros y de su pasado. Le dice a Filemón: si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Es el apóstol Pablo el que está hablando aquí, iglesia. No es Juan Chanclas. Es el apóstol Pablo que le dice a uno de sus discípulos, a uno de sus colaboradores, a uno de sus líderes: ponlo a mi cuenta. Si en algo te dañó o si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escuche bien, lo escribo de mi propia mano, yo lo pagaré. Lo que te debe, lo que te hizo, lo que te lastimó, lo que te ofendió, lo que te dañó, le dijo: ponlo a mi cuenta y lo escribo con mi propia mano, yo mismo te lo voy a pagar. Cualquier cosa en la que él te haya hecho agravio, yo lo pagaré. Y entonces le recuerda, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Esto es como para tratar, exactamente, como para tratar de que, evitar de que a Filemón no le fuera a venir un pensamiento de que ¿y por qué tengo que hacer eso? Era muy probable que Filemón sintiera, por razón del agravio, del robo, lo que sea que sucedió ahí, que se sintiera ofendido hacia Onésimo. Y el apóstol Pablo está tratando de que este hombre pueda realmente liberar de su deuda, pueda realmente liberar de su error, pueda realmente liberar de su pecado, pueda realmente liberar de su ofensa a Onésimo, quien ahora ya no es la misma persona que era antes. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Claro, Filemón no sabe eso, porque para Filemón Onésimo está en prisión pagando por su crimen, sea cual sea el que haya sido. Pero en ese proceso conoció la gracia de Dios, en ese proceso conoció el amor de Dios, en ese proceso conoció la misericordia de Dios, en ese proceso conoció a un hombre que le habló del perfecto amor de Dios que transforma la vida y que cambia la vida. Así que Pablo le está diciendo a Filemón: mire, Pablo está dentro de la prisión, y en esas conversaciones, por eso le digo que Dios está en todo el asunto de una manera maravillosa. Imagínense, Pablo
Pablo estaba platicando con este nuevo preso que llega, llamado Onésimo, y cuando él está dialogando con él, y cuando Pablo está tratando de conocer a esta persona, Onésimo le revela: bueno, yo soy un esclavo. ¿Y por qué estás aquí? Pues incurrí en un delito para con mi amo. Ah, sí. ¿Y cómo se llama tu amo? Se llama Filemón. Filemón. ¿Filemón qué? Filemón tal. Y Filemón es así, así, acá. Exactamente. Y su casa está aquí, aquí, allá. Exactamente. Filemón. Qué coincidencia. Pablo conocía a su amo. Pablo conocía al hombre que lo había metido en la prisión. Así es que todo esto no fue realmente una coincidencia, sino una obra de la gracia de Dios para transformar la vida de ese esclavo, para eventualmente devolverlo con su amo y también cambiarle la vida al amo, porque la lección es maravillosa en las dos direcciones. Así que Pablo dice: yo lo escribo de mi propia mano, yo lo pagaré. Esto para mí, a mí no me muestra a Pablo, a mí me muestra la gracia de Dios. Alguien está aquí, gloria al Señor. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Él pagó tus deudas. Alguien está aquí, gloria a Dios. Él pagó tu deuda. Él pagó tu error. Él pagó tu pecado. Él pagó tu ofensa. Tu ofensa no fue contra Filemón. La ofensa de la humanidad no fue contra Filemón, pero sí fue contra la ley moral de Dios y contra el Dios creador de los cielos y la tierra. Hello. Así que alguien tiene que venir en nuestra defensa. Me parece maravilloso cómo Pablo ahora está actuando a favor de Onésimo como un abogado. Y le dice a Filemón: lo que te deba, yo te lo pago. Si algo te dañó o te agravió, ponlo a mi cuenta y lo firmo de mi propia mano, como Cristo firmó con su propia sangre, aleluya, su perdón y su misericordia para con nosotros, liberándonos de la culpa, liberándonos de la condenación, liberándonos de nuestros errores. Así que yo no veo a Pablo simplemente tratando de resolver el problema entre un esclavo y uno de sus líderes. Yo estoy viendo la maravilla de la gracia de Dios. Este es el lenguaje de Cristo mismo. Escúchame, quien pagó por cada uno de nuestros pecados y borró todo nuestro récord negativo en los registros celestiales con su propia sangre. ¿Qué iba a hacer Filemón ahora cuando Pablo le dijo: si te dañó, ponlo a mi cuenta, y si en algo te debe, yo te lo pago? Y te recuerdo también que tú te me debes a ti mismo, toda tu vida te me debes a mí. Vea cómo habla un hombre de Dios. Alguna gente en este tiempo se ofendería por tal declaración. Aún tú mismo te me debes. Pero qué maravilloso. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 9 verso 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tú y yo no podemos servir al Dios vivo con una conciencia de pecado. Por eso la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que nos volvamos onésimos, útiles, provechosos para el reino de Dios. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Así que vea la maravilla de la gracia de Dios sobre la vida de un esclavo que aparentemente nadie daba nada por él. Se encontró con la gracia y la misericordia de Dios, y ahora su vida había sido transformada. Onésimo, que era un esclavo y que era un incrédulo, fue transformado en un poderoso creyente, siervo de Dios. Aquel que en otro tiempo su vida fue inútil, como dice el verso 11, ahora, como dice el apóstol Pablo, se había convertido en una persona útil y provechosa para el reino de Dios. Una persona que, aunque no tuvo un pasado brillante, sino más bien vergonzoso, ahora ya no era más el mismo. Había sido transformado por el amor de Dios. Y como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aleluya. Qué maravilloso. Así que Onésimo nos representa a ti y a mí. Diga: yo también soy Onésimo.
quien se encontró con el poder transformador de la gracia y del amor de Dios, siendo un esclavo y un incrédulo, así como tú y yo, éramos esclavos e incrédulos también. Éramos inútiles. Pastor, yo no era inútil. Claro que sí, usted era inútil como incrédulo para los planes y los propósitos de Dios. Un pastor amigo mío y yo bromeábamos con esto, porque sabíamos que Onésimo significaba inútil. Y cuando nos saludamos, yo le decía, ¿cómo estás, inonésimo? No seas inonésimo. O sea, no seas inútil para el reino de Dios. No seas inútil para los planes y los propósitos de Dios. Dios te rescató y Dios te salvó y Dios te limpió y Dios te extendió su gracia y con su sangre borró tu récord y escribió con su propia mano para que hoy tú y yo pudiéramos ser provechosos para su reino y para su plan en esta tierra. Gloria al Señor. Onésimo nos representa, iglesia, a ti y a mí. Gloria al Señor. Inútiles en cuanto a los planes de Dios para este mundo, pero ahora, habiendo sido transformados por el glorioso evangelio de Jesucristo, liberados de nuestro pasado y de nuestra antigua forma de vivir, hemos sido convertidos en instrumentos útiles en las manos de Dios, provechosos en extremo para su plan en esta tierra. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 6, versos 19 al 22: hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Nuestros cuerpos en incredulidad, en esclavitud, eran instrumentos del pecado. Dice, así ahora para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Presenten su vida, su cuerpo, su energía. Presenten su cuerpo para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, vea, ahí estábamos todos onésimos. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Gloria al Señor. Yo me avergüenzo de mi vida pasada, totalmente, totalmente. Habrá algunas cosas buenas, habrá algunas cosas lindas, algunos recuerdos hermosos de mi vida antes de conocer al Señor. Pero en realidad, de la mayor parte de mi vida, sobre todo desde la etapa de mi adolescencia hasta la edad adulta, al recordar esas cosas, me avergüenzo del tipo de persona que yo era. Dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas, escucha, es muerte. Hello. Dice, más ahora, diga ahora, que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? Gloria a Dios. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos. ¿Ve cómo Onésimo es transformado de una cosa a otra? Éramos esclavos del pecado, pero ahora que hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. Aquel que en otro tiempo te fue inútil, dijo Pablo a Filemón, ahora a ti y a mí y a Dios y al evangelio nos es sumamente útil. ¿Por qué? Porque al ser libertados del pecado, usted y yo somos convertidos en siervos de Dios. Aleluya. Quizás usted no se ve a sí mismo como un siervo de Dios, pero déjeme decirle algo: Dios lo libertó del pecado para que usted fuera un siervo de Dios, una sierva de Dios, donde quiera que usted esté. Una persona útil y provechosa para los planes y propósitos de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, y esto es lo más maravilloso de todo, la vida eterna. Qué maravilloso es. Qué maravillosa es la transformación que hemos experimentado. El mismo Onésimo que llegó a prisión como un ladrón, regresó a Filemón como un santo. Con razón Pablo le tuvo que hablar fuerte a Filemón y decirle: si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo escribo de mi propia mano, yo te lo voy a pagar, yo personalmente te lo voy a pagar. Y aún tú mismo recuérdate que te me debes también. Para que cuando Onésimo regresara donde Filemón no fuera sarcástico con él y dijera: con que ahora sí,
muy santo, ¿verdad? Muy amigo de Pablo, ¿verdad? No. Filemón no tuvo la oportunidad de eso. Sabía perfectamente de quién estaba recibiendo indicaciones. Sabía quién era el apóstol Pablo. Sabía verdaderamente que la vida de ese hombre que había servido con él por yo no sé cuánto tiempo, probablemente años. Había esclavos, escuche bien, que nacían aún dentro de las familias. Así que desde pequeños, viviendo en la misma casa y sirviendo como esclavos a la misma familia, probablemente Onésimo sirvió toda la vida como esclavo de Filemón. Pero ahora, aquel que Filemón había conocido como un esclavo, como un incrédulo y como un ladrón, había regresado como una persona llena del Espíritu Santo, llena de la gracia de Dios, llena del amor de Dios, llena del poder de transformación. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Así que Cristo, estoy terminando, nos ha libertado para hacerle instrumentos útiles en su reino. Él desea glorificarse a través de nosotros. Él quiere que su gloria sea vista en nuestras vidas. Jesús quiere que el mundo vea su gloria a través de ti. Jesús quiere que el mundo vea su amor a través de ti. Jesús quiere que el mundo vea su gracia a través de ti. Y cuánto Él puede cambiar y puede transformar la vida de una persona. Cuando yo me convertí, iglesia, mucha gente no lo podía creer. No podían creer el cambio radical que mi vida había sufrido. A muchos les costó trabajo, les costó meses enteros llegar a creer verdaderamente que mi vida había sido completamente transformada por la gracia y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo era uno, me fui siendo uno y regresé siendo otro. Así sucede en la vida de todos aquellos que tienen un encuentro con la gracia de Dios. Somos unos, pero regresamos otros. Amén. ¿Cuántos tuvieron ese encuentro con la gracia de Dios? Éramos esclavos, incrédulos, inútiles para los propósitos de Dios. Pero ahora hemos sido transformados. Hemos sido diseñados para ser provechosos en cuanto al diseño de Dios. Somos creados para traerle gloria al Señor. Efesios capítulo 2 versos 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Amén. No para estar ociosos y sin fruto, como dice la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo esto: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras dan testimonio de la gracia y el amor de Dios, las cuales, dice el apóstol, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos salvos por la gracia de Dios. Fuimos hechos una nueva creación por nuestro Dios, creados en Cristo Jesús, pero con el propósito de que a través de las buenas obras, a través de nuestro servicio a Dios, a través de nuestro amor, a través de nuestra compasión, a través de nuestro servicio, podamos testificar de la grandeza de nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios, el cual, dice, quitó el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y ahí se acabó el litigio. Y ahí se acabó el problema. Así como Onésimo también, gracias al apóstol Pablo. Cierre sus ojos y dígale al Señor que usted quiere ser una persona útil y provechosa para su reino, que valora la gracia, la misericordia, el amor que Dios le ha mostrado y que le ha extendido, y que aún siendo pecadores como el Señor nos encontró, aún estando llenos de errores, de fracasos, de debilidad, siendo esclavos, ignorantes, extraviados, incrédulos, su amor, su misericordia nos alcanzó
para no dejarnos igual, para cambiarnos, para transformarnos y para hacer de nosotros personas completamente nuevas, personas totalmente transformadas por la gracia de Dios. Y ahora, gracias a lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros como nuestro abogado, habiendo Él puesto su propia sangre en pago por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestros errores, no tenemos más que agradecerle, más que amarle, más que servirle por todo lo bueno que Él ha sido para con nosotros, por todo lo maravilloso que Él ha sido para con nosotros. Cada uno de nosotros, iglesia, hemos experimentado la gracia y el amor de Dios. No nos queda más que ser recíprocos y poner nuestra vida a disposición del plan y del propósito de Dios. Señor, yo te doy gracias porque tú, como Pablo muestra, Señor, en esta carta, en esta historia, eres un Dios que nos alcanza en nuestro peor momento. Qué maravilloso que tú alcanzaste a Onésimo en su peor momento, en su momento quizá más oscuro, en su momento más bajo. Ahí tu gracia, Señor, nos alcanzó también a nosotros y nos mostró el amor incondicional, la gracia sobrenatural y poderosa, la misericordia que nos transformó para no dejarnos igual. Y de la misma manera, Señor, que Onésimo, habiendo pagado por su delito, sale libre, completamente transformado, completamente cambiado, con un destino, con un futuro en las manos de Dios. Así nosotros también fuimos libertados para caminar ahora en esta tierra, Señor, en tu voluntad, sirviéndote, siguiéndote, amándote y estando dispuestos a ser provechosos, Señor, para tus planes y propósitos en esta tierra. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Gloria a Dios. ¿Cuántos onésimos hay aquí? Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú nos hablas a través de la palabra y nos hablas a través de la vida de estas personas, Señor, a quienes alcanzó tu amor, Señor. Que esta palabra se siembre como una semilla poderosa, como una semilla que da frutos, Señor, en nuestras vidas y en nuestro corazón. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. ¿Alguien fue bendecido en esta noche? Gloria al Señor.